Comunión íntima con el Padre, toda gloria recibía. Era la imagen de aquel Dios invisible, era la segunda persona de la Santa Trinidad. Él estaba en la comunión íntima con el Padre, toda gloria recibía. Era la imagen de aquel Dios invisible, era la segunda persona de la Santa Trinidad. Era el ser más santo que había en el cielo, era Él el creador del universo, y se hizo semejante a los hombres, aunque por dentro Él seguía siendo Dios. El mismo Dios levantó a dar su vida por el hombre pecador. Le maltrataron, le golpearon en el madero de la gran humillación, en el madero del escarnio y del dolor. El mismo Dios se levantó a dar su vida por el hombre pecador. Le maltrataron, le golpearon en el madero de la gran humillación, en el madero del escarnio y del dolor. No fue hecho a la voz de su palabra, ángeles y arcángeles noche y día le adoraban, porque la gloria, la hermosura y la alabanza a Él le pertenece al Cordero Santo y sin mancha. Todo fue hecho a la voz de su palabra, ángeles y arcángeles noche y día le adoraban, porque la gloria, la hermosura y la alabanza a Él le pertenece al Cordero Santo y sin mancha. Y era el ser más santo que había en el cielo, era Él el creador del universo, y se hizo semejante a los hombres, aunque por dentro Él seguía siendo Dios. El mismo Dios se levantó a dar su vida por el hombre pecador. Le maltrataron, le golpearon en el madero de la gran humillación,